Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video que titula Psicología Educativa versus Psicología Social, donde que vamos en 20 minutos aproximadamente a reflexionar, ver las similitudes y las diferencias entre estos dos campos de estudio, estos dos campos de aplicación de la psicología, ¿sí? Como es la psicología educativa con la psicología social. Vamos a hacer un análisis comparativo de estas dos ramas. En este video nos vamos a centrar más entre el análisis, la comparación en lo que es dos áreas de la psicología aplicada, la psicología educativa y la psicología social. Cabe mencionar que también hay otras áreas de aplicación de la psicología, como por ejemplo la psicología clínica, tenemos la psicología organizacional, tenemos la psicología jurídica, tenemos la psicología deportiva. En el caso ecuatoriano, para que ustedes conozcan que están seguramente algunos siguiendo de otros países, en el caso ecuatoriano tenemos una licenciatura que es de índole general, ¿sí? No salen con ninguna especialización. Hay una universidad que ofrece el título de psicólogo así en general, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que sucede en muchos países de América Latina? Recibir en el pregrado lo que es el título de psicólogo en general, sin ninguna especialidad. Pero en el Ecuador hemos tenido la costumbre desde hace 20, 30 años las universidades de ofertar ya carreras con especialidad dentro del pregrado, ¿sí? En la mayor parte de países, si usted quiere seguir una especialidad, sea educativa, sea clínica, sea social, etcétera, tiene que después del pregrado, que usted sale con el título de psicólogo, ir a seguir una maestría, una especialización, un posgrado, para poder ser psicólogo ya con una especialidad de índole educativo, social, etcétera. O ya en el mismo campo de desempeño del licenciado en psicología o del psicólogo general, ya se va apegando a una de las áreas. En el Ecuador, en cambio, tenemos ya en el pregrado algunas universidades o la mayor parte de universidades que ofrecen el título de psicólogo con especialidad. Eso es lo que sucede en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya en el pregrado, sale de psicólogo educativo, sale de psicólogo social, de psicólogo clínico, de psicólogo organizacional, ya en el pregrado. No es después, sino ya en el pregrado usted sale con ese título, con una especialización. Y a veces eso puede ser un problema, pero para otros tiene ventajas. Ya depende del ángulo en el cual se mire. Ahora, lo que sí es importante rescatar es que todo psicólogo tiene un tronco en común, tiene aspectos en común, sea de la especialidad que sea. Y por eso en el Ecuador y en otras partes del mundo, pues estudia qué es lo común, ¿sí? Entre el psicólogo educativo y el psicólogo social. Primero que son psicólogos, más allá de sus especializaciones. ¿Y qué es la psicología? Pues es en términos bastante simples, cortos. La psicología no es para nada simple, es muy complicada, requiere estudiar muchos aspectos de la realidad, pero en términos bastante simples voy a resumir lo que es la ciencia que estudia la mente, la ciencia que estudia el comportamiento, principalmente de índole humano, aunque sí hay psicólogos que han investigado el comportamiento animal, ¿ya? Pero principalmente el campo de la conducta animal es de otra área, como por ejemplo los mismos biólogos, los mismos zoólogos, etcétera, ¿ya? Los primatólogos, por ejemplo, pero sí hay unos pocos psicólogos que se dedican a ese campo, la psicología animal relacionado con la biología, con la zoología, ¿ya? Pero principalmente la psicología estudia el comportamiento humano en su mayor parte. La mayor parte de psicólogos se dedican a estudiar el comportamiento humano, el comportamiento, la conducta humana. Y pues lo básico de todo psicólogo es que el campo de la psicología está dentro de las humanidades, está dentro de las facultades de filosofía, de educación, de letras. La mayor parte de las carreras de psicología, a lo menos en el Ecuador y seguramente en muchas otras eh, universidades fuera del Ecuador, eh, está dentro del campo de las humanidades, de la filosofía, de las ciencias educativas, de las ciencias humanas, ciencias sociales. Entonces, eso es la psicología. ¿Y qué estudian? Pues estudian las principales corrientes, las escuelas, las teorías de índole psicológico y principalmente tenemos cinco grandes escuelas
como puede ser la misma psicología conductista, el psicoanálisis, tenemos la psicología humanista, tenemos la psicología cognitiva y la psicología sistémica, principalmente. Hay algunos que lo clasifican de otra manera, pero personalmente me gusta a mí clasificarlo desde esa perspectiva. Esas son las 5 grandes corrientes y cada una de estas corrientes tiene diferentes autores, tiene diversos investigadores, tiene subcorrientes. Dentro del psicoanálisis hay diversas versiones y perspectivas de lo que es el psicoanálisis. Y asimismo, dentro del campo cognitivo hay diversas versiones de lo sistémico de igual manera. Entonces, hay diversas corrientes y yo creo que un psicólogo, más allá de que sea especializado en lo social, en lo educativo, en lo clínico, tiene que tener las bases sólidas de lo que son las corrientes y las escuelas psicológicas desde una perspectiva ecléctica, diversa, conocer todas estas corrientes y escuelas para poderlo aplicar en el contexto que sea el más adecuado. Ahora, la psicología educativa más se relaciona con la pedagogía, ¿sí? Ya yendo al campo de especialización, la psicología educativa más se relaciona con la pedagogía, con las ciencias de la educación, incluso con la misma filosofía, ¿ya? De pronto la misma psicología educativa está muy relacionada con la filosofía y con las ciencias de la educación. Acá en el Ecuador, las primeras carreras de psicología se daban justamente dentro del campo de la filosofía, incluso algunas dentro del campo de la teología, ¿ya? Pero yo diría que la psicología educativa se relaciona muchísimo con la pedagogía, con los que estudian para ser docentes, para ser profesores. Entonces, ese es el campo ya de aplicación de la psicología educativa. Mientras que la psicología social más se relaciona con la sociología y con las ciencias humanas, con las ciencias sociales, perdón, ¿ya? La psicología social está muy relacionada con la sociología, pero también otra con la cual se relaciona muchísimo la psicología social es con la antropología, ¿ya? Y con otras áreas de las ciencias sociales. Pero principalmente eso les digo, e insisto, sociología y antropología es con la cual más está relacionada la psicología social. Y la psicología educativa, como ya mencioné, con la pedagogía y las ciencias de la educación. Ahora, ¿qué asignaturas estudia un psicólogo educativo de manera básica, ¿sí? ¿Cuáles son las materias más importantes de un psicólogo educativo? Aquí ya hay una diferencia. Entonces, bueno, primero, que estudia también muchos elementos ligados con la pedagogía y por eso es que se le llama los psicopedagogos, ¿ya? Está muy relacionado con la pedagogía, con las teorías del aprendizaje, con las teorías de la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Entonces, el psicólogo educativo, una de sus materias troncales, fundamentales ya en el ámbito de la aplicación, ¿sí? De la especialización, es la pedagogía y las teorías pedagógicas. También estudia lo que son los problemas o algunos lo llaman los trastornos del aprendizaje, ¿sí? La discalculia, la dislexia, ¿sí? Pues hay otros problemas del aprendizaje con los cuales está relacionado y tiene que estudiar estos problemas del aprendizaje o trastornos del aprendizaje, estudia el psicólogo educativo. También el foco del psicólogo educativo está en la psicología infantil. Estudia mucho lo que es la psicología infantil y del adolescente, ¿ya? Estamos hablando desde que nace prácticamente hasta que tiene sus 17, 18 años. Entonces, ese es el foco de estudio del psicólogo educativo, la psicología infantil y del adolescente. También estudia lo que es la educación inclusiva o la inclusión educativa, como quieran llamarlo, ¿sí? La educación inclusiva o la inclusión educativa lo llaman otros. Y aquí estudia mucho el tema, entre comillas, discapacidades, ¿no? Hay otros términos que utilizan ahora que se llaman personas con capacidades diferentes. Bueno, tienen otros nombres en vez de utilizar el término discapacidades. Hay otras personas que no tienen ningún problema en decir que sí, evidentemente hay discapacidades, ¿no? Entonces, yo lo he puesto ahí entre comillas y entre paréntesis, pero trata de incluir a las personas con capacidades diferentes en entornos educativos y pues eso es fundamental en diversos centros educativos de educación básica, de educación de bachillerato o de educación primaria o de educación secundaria. También estudian mucho lo que es orientación vocacional,
¿sí? ¿Cuáles son las profesiones para poder orientar a los chicos que quieran seguir ya una carrera? Después de la educación básica, algunos ya deciden una carrera en el bachillerato, de ciencias generales, de ciencias sociales, etcétera. O más especialmente cuando ya van a la universidad o quieren seguir una carrera universitaria, quieren seguir un trabajo, una vocación, pues ahí interviene el psicólogo educativo con la orientación vocacional a las personas, a los adolescentes, a los jóvenes, para que puedan tomar una decisión ya sea académica o ya sea una vida estudiantil ligado a una vocación. Y aquí se relaciona este campo de la orientación vocacional, se relaciona mucho con lo que es el psicólogo organizacional, que en algún momento ya hemos revisado. El caso del psicólogo organizacional también necesita saber las vocaciones para los procesos de selección de personal, los test de orientación vocacional, de orientación laboral. Aquí sí se parece mucho el psicólogo educativo al psicólogo organizacional o también se lo llama psicólogo laboral en lo que es la orientación vocacional. Ahí hay dos elementos muy comunes entre la psicología educativa y la psicología organizacional. Hoy no vamos a comparar la psicología educativa con la organizacional, pero este es un aspecto para que lo tengan en cuenta. También estudia lo que son, de alguna manera, en menor medida que el psicólogo clínico, pero sí estudia las corrientes psicoterapéuticas. También algunos psicólogos educativos están preparados para hacer psicoterapia, para trabajar con las familias, pero en menor medida que el psicólogo clínico, ¿ya? Entonces, sí estudian psicoterapia, pero más focalizado a los temas pedagógicos educativos. Y pues, por supuesto, estudia muchas herramientas de lo que es intervención educativa, herramientas de enseñanza-aprendizaje, estrategias pedagógicas, eh, todos estos campos e insumos para que los docentes puedan manejar ciertas herramientas de pedagogía, ¿ya? Y de educación inclusiva. Entonces, también estudia intervención de índole educativo. Ahora, el psicólogo social, por otro lado, para que ustedes vean esta diferencia, estudia otras asignaturas ya en el campo de especialidad. Como les decía, la psicología social está más relacionada con las ciencias sociales, con la sociología, con la antropología y otras áreas sociales. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas asignaturas o materias ya de especialidad del psicólogo social? Estudia, por ejemplo, las teorías del desarrollo social o del desarrollo socioeconómico, las teorías del desarrollo, ¿ya? Que este sí es un poco más ya mi campo de especialidad. Eh, Les había dicho en otros videos que mi área más es la psicología social y la psicología organizacional. Son dos áreas que yo he estudiado y que son más mi enfoque. Entonces, en el caso del psicólogo social, estudia las teorías de índole del desarrollo, teorías del desarrollo social, del desarrollo económico. Estudia lo que son a las organizaciones y a los movimientos sociales, u otros lo llaman los movimientos de masas. A lo largo de la historia, el psicólogo social ha podido investigar e interactuar con movimientos. Por ejemplo, en la historia hemos tenido los movimientos contraculturales, los movimientos de liberación sexual, tenemos los movimientos hippies, los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, los movimientos de mujeres, los movimientos de masas, ¿ya? Estudiantiles, por ejemplo, los movimientos estudiantiles y organizaciones estudiantiles. Entonces, el psicólogo social está focalizado en esa área, ¿ya? De estudio y estudia a estos movimientos de masas. También estudia lo que son las políticas, las teorías políticas, las políticas públicas, estudia a las formas de gobierno, los gobiernos democráticos, los gobiernos totalitarios, los gobiernos liberales, etcétera, ¿sí? Entonces, el psicólogo social se prepara mucho en lo que es teorías políticas, en las políticas públicas, en el estudio de los gobiernos. También estudia mucho lo que son los medios masivos de comunicación, un psicólogo social. Entonces, estudia, por ejemplo, las formas o los medios de comunicación clásicos como la prensa, la radio, la televisión y las nuevas redes digitales, las redes sociales digitales, YouTube, Facebook, Twitter, etcétera, y cómo se comporta el individuo, las personas, las masas dentro de esos espacios de comunicación y cómo esos espacios de comunicación influyen a la gente, influyen en el comportamiento humano. También estudia el psicólogo social herramientas de acción social como pueden ser planes, programas, proyectos o acciones de índole social. Y pues
también estudia muchas herramientas de intervención en grupos, de intervención grupal, de intervención en colectivos, de intervención social. ¿Sí? Entonces, esos son algunos de los elementos de la psicología social, la intervención grupal o la intervención social. Entonces, aquí ustedes pueden verificar que si bien el psicólogo estudia las teorías psicológicas, y eso es lo común entre el educativo y el social, pero hay sus serias diferencias entre el uno y el otro. El uno está más focalizado en educación, el otro más en la sociedad. Ahora, aquí está. El psicólogo educativo se enfoca en el individuo, en la relación con los procesos de aprendizaje y los entornos educativos, donde se dan principalmente los procesos de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, pues primero en las familias y pues posteriormente en la educación básica, en la educación del bachillerato o también en otros países se conoce como educación primaria y educación secundaria. Puede estar enfocado en lo que es las políticas educativas de los ministerios de educación, en la educación pública, en la educación privada. Y pues el psicólogo educativo diagnostica e interviene en las familias y en los centros educativos, ¿sí? Sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Principalmente, como les decía, está focalizado en niños, niñas y adolescentes el psicólogo educativo. Mientras que el psicólogo social se enfoca en la relación entre el individuo y las instituciones sociales. ¿Cuáles son esas instituciones sociales donde que principalmente interviene el psicólogo social? Pues pueden ser en organismos internacionales como las mismas Naciones Unidas, la OEA y todos los organismos de cooperación internacional. También se focaliza en lo que son gobiernos nacionales o gobiernos locales, en medios de comunicación de masas, sean los antiguos o sean los digitales. También se focaliza en lo que es empresas y movimientos de masas, aunque el tema empresarial más está focalizado en la psicología organizacional. Sin embargo, el psicólogo social tiene ciertas herramientas para intervenir desde esa perspectiva en ciertas empresas, pero el tema empresarial es más del psicólogo organizacional. El psicólogo social más está focalizado en organismos y en organizaciones de movimientos de masas, de movimientos sociales, en ONGs. Ese es el campo más del psicólogo social. Ahora, ¿qué hace el psicólogo social? Pues diagnostica e interviene en organizaciones sociales, gobiernos, medios de comunicación y comunidades, ¿ya? Entonces, aquí están las diferencias entre el uno y el otro, a pesar de que evidentemente hay sus similitudes, porque, por ejemplo, el psicólogo social en algo también sí utiliza estrategias de la psicología educativa para poder intervenir en los gobiernos, en las comunidades, en los grupos sociales, pues por supuesto que también utiliza ciertas herramientas de la educación. Ahora, el psicólogo educativo, por supuesto que tiene que saber ciertas herramientas de la psicología social, porque para intervenir en la educación tiene que aprender los procesos de socialización, que son el campo del psicólogo social. Entonces, por eso es que hay veces en que sí se parece el psicólogo educativo con el psicólogo social y viceversa, ¿ya? Entonces, por eso es que yo siempre digo, más allá de las especialidades de la psicología educativa o la psicología social, pues sobre todo son psicólogos. Y ese es el aspecto importante y común entre estas dos áreas. Chao, chao, cuídense mucho, un gusto.